Como respuesta a Keiko Fujimori, ¿está en la agenda el cambio de ministros? Porque se ha hablado de este tema en los últimos días. Hasta el ¿no? momento... Es más, en el Congreso están casi crucificando a Rosa Gutiérrez, la ministra de Salud, ¿no? Bueno, ahí hay dos aspectos, ¿no? En primer lugar, cada miércoles que nosotros nos reunimos en el Consejo de Ministros, no se ha evidenciado y no se ha visto la necesidad de hacer algún cambio de ministros o ministras de Estado. Está en nuestros estudios el general Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Jorge, bienvenido, buenos días. Nicolás, buenos días. Un saludo fraterno a toda la audiencia exitosa. Comencemos por lo de ayer de Keiko Fujimori. Han reaparecido, se han reinaugurado las sesiones presenciales de la bancada de Fuerza Popular y poco menos que Keiko Fujimori ha dado instrucciones sobre lo que debería hacer el gobierno, ha pedido que le saquen algunos ministros. Ha actuado más o menos como si fuera su gobierno o como si Fuerza Popular fuera un componente del gobierno, ¿no? Me sacan a la de salud, me sacan a la del interior. ¿Cuál es la relación con Fuerza Popular? Bueno, al respecto creo que nosotros estamos en un escenario democrático, ¿no? Creo que así se evidencia y los representantes de los partidos, de los pocos partidos que hay, como tú lo has mencionado, y de las agrupaciones políticas pueden expresar lo que ellos consideren. Sin embargo, hacer recordar que las únicas personas que pueden disponer el cambio de un ministro dentro de la política de Estado que está estableciendo es la señora presidenta con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Eso es por una parte. Exitosa. En el segundo sentido, se pueden recibir recomendaciones, más no imposiciones, ¿no? Son recomendaciones que pueden hacerlo y sobre eso los ministros de Estado y las ministras de Estado están en constante evaluación de lo que tenemos que llevar a cabo en el marco de la política nacional y sobre todo dar solución a los problemas que se evidencian que tienen que ser enfrentados y desarrollados por el actual gobierno. Digamos, como respuesta a Keiko Fujimori, ¿está en la agenda el cambio de ministros? Porque se ha hablado de este tema en los últimos días. Hasta ¿no? el momento... Es más, en el Congreso están casi crucificando a Rosa Gutiérrez, la ministra de Salud, ¿no? Bueno, ahí hay dos aspectos, ¿no? En primer lugar, cada miércoles que nosotros nos reunimos en el Consejo de Ministros, no se ha evidenciado y no se ha visto la necesidad de hacer algún cambio de ministros o ministras de Estado, ¿no? Eso por una parte. En el segundo lugar, con respecto a la ministra de Salud, creo que así como el ministro de Justicia, van a ser sometidos a un mecanismo que es democrático de interpelación. Sin embargo, considero de que el trabajo que se viene desarrollando por cada uno de los ministros y ministras de Estado es en el marco de un gabinete que, como lo han enunciado varias personas, inclusive el señor presidente del Consejo de Ministros, está sólido y que tenemos que dar solución a cada uno de los problemas. En el caso de salud, ¿no? Soy testigo de fe de todo el trabajo que se viene realizando en un escenario muy difícil y complicado como es el dengue, como consecuencia de los escenarios de lluvias que se han producido desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, ¿no? Y que como consecuencia de eso, del incremento de temperatura, la falta de, llamemos así, de educación y de previsión en cada uno de los sitios, porque hay lugares en que no se permite llevar a cabo tareas de fumigación. Entonces, en medio de ese escenario se están desplegando todos los medios. Desde el sector defensa estamos apoyando con personal, con medios y desde otros sectores de igual manera. Pero acá también no estamos soplando la pluma a uno o a otro, pero hay niveles de responsabilidad y de participación también. Keiko ha dicho ayer, y hablamos de Keiko porque es importante, ¿no? O sea, es importante su bancada, es importante el papel en la política nacional. Fue la candidata que perdió la elección y que tiene un peso en el Congreso significativo. Pero ella ha dicho ayer que el tono del discurso del balance de los 6 meses por parte de Dina Boluarte ha sido triunfalista, que las cosas no están tan bonitas como las ha descrito, digamos, Dina Boluarte, ¿no? La presidenta. A ver, cuando nosotros tenemos que recuperar la imagen, y como acabas de mencionar, tenemos que recuperar la confianza del país al exterior para que los inversionistas y todas las personas puedan creer en el Perú, no podemos hacer otra cosa que evidenciar que estamos por un buen camino. No podemos evidenciar que somos
un gobierno de que está por un mal camino o que en nuestro principio está la derrota. ¿Tenemos que hacer una autocrítica? Sí. ¿Y la estamos haciendo? Por supuesto que sí. Pero no podemos evidenciar aspectos correlacionados a que, no, esto está mal, esto tenemos que hacerlo, porque hemos fallado en esto. ¿Cuál es la creencia que hay sobre un país? ¿No? En la introducción que tú has realizado, y me parece correcta, tenemos que recuperar la confianza del país. Estamos saliendo de un escenario muy crítico, que es una crisis política. Estamos saliendo de un escenario muy crítico que ha sido la atención de las emergencias, de los fenómenos naturales. Estamos frente a ello. Entonces, tenemos que tener una línea de poder creer generar esa confianza. Ya, pero el mensaje que incluso ha sido compartido, porque no solo Keiko se ha referido a esto. Es decir, ¿ustedes creen que, sinceramente, que ya terminó la crisis política? Es decir, que con lo doloroso que ha sido la pérdida de vidas humanas, que yo creo que es un camino por el que se optó, yo creo que las cosas pudieron ser de otra manera, pero no se trata de discutir sobre lo que yo pienso, pero digamos el mensaje es, o sea, ya hay que ganar la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales, pero para eso hay que ganar primero la confianza del país. Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿Les puede gustar o no les puede gustar el gobierno de Dina Boluarte, pero esto va hasta el 2026? Ese es el mensaje. Y más le vale a todos organizarse en función de esa perspectiva política, de que las elecciones serán el 2026. Lo que sucede es que hay que ubicarnos en el contexto correcto, ¿no? El contexto correcto es de que se está empleando, después de muchísimo tiempo, un mecanismo de rendición de cuentas, que es una obligación de todo gobierno, nacional, regional y local. Y eso no se viene aplicando dentro de muchos años, ¿no? Ese mecanismo de rendición de cuentas es decirle a la población cómo estamos avanzando. Y este es el tercer reporte, no es el primero, es el tercer reporte. Se ha hecho bimensualmente de 180 días, en los cuales se establece lo que se ha alcanzado y lo que se pretende alcanzar. Que faltan muchas cosas que hacer. La crisis política aún no ha terminado. Aún no se ha dado solución a las demandas insatisfechas que tiene gran parte de nuestro territorio, particularmente de Puno. Entonces, se tiene que seguir trabajando sobre ello. Claro, pero Jorge, una de las demandas que hay de un sector de la población, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es una realidad. Hay un sector de la población para el cual su tema central es el adelanto de elecciones, que es la manera de expresar que no quieren a Dina Boluarte en la presidencia, porque lo que te dicen es... no la elegimos para esto, porque eso es lo paradójico que ocurre en el Perú y no es la primera vez. Que la gente que hizo a Dina Boluarte presidenta al hacer la vicepresidenta de Castillo es la gente que ahora quiere que se vaya. Entonces, no va a haber un mensaje hacia este sector que anuncia una nueva toma de Lima y un paro el 19 de julio, ¿no? O sea, no va a haber un retroceso en ese punto. O sea, no va a haber el adelanto de elecciones, sino que estas van a ser el 2026. Yo creo que esa respuesta es importante. Sí, yo pienso que hacer recordar de que se escuchó el clamor popular en su respectivo momento, así lo expresó la señora presidenta, el señor presidente del Consejo de Ministros, y se presentó dos propuestas legislativas para el adelanto de las elecciones. No una, dos. Pero eso llegó a manos del Congreso. Y eso no es responsabilidad directa del Ejecutivo. El Ejecutivo cumplió con presentar eso. Claro, pero ya, es cierto. El Congreso, y está claro, los congresistas no se quieren ir hasta el 2026, y las razones son obvias, ¿no? Los escándalos son todos los días, creo, ¿no? Pero también había otro mecanismo. Si Dina Boluarte renuncia a la presidencia de la República, el proceso de adelanto de elecciones se activa de inmediato. Eso no va a ocurrir. No está en los planes de Dina Boluarte renunciar. Ya creo que la señora presidenta y todo el Consejo de Ministros ha dicho de que eso no es una opción, de que renuncie, porque desde mi punto de vista sería un acto ilegal, ¿no? Y un acto en el que no se debería no se estuviera asumiendo la responsabilidad, porque la sucesión ha sido constitucional, no ha sido una sucesión como manifiestan algunos sectores en que dice que ha sido prácticamente un golpe de Estado que le han dado al expresidente Castillo. Eso no ha ocurrido. Entonces, creo que hay que ubicarnos en el respectivo contexto. Respondiendo a tu pregunta, si se llega hasta el 26, las condiciones son las que actualmente se están dando, no que uno está buscando.
sino de que tenemos que ya no destruir, sino construir. Si esto llega hasta el 26 o no, los escenarios que se vienen presentando se tienen que dar para dar solución a los problemas, ¿no? Tenemos un escenario, disculpe que... Bueno, pero Alberto Tarola lo dijo para Radio Francia Internacional, vamos hasta el 2026, dijo, claramente, ¿no? No le tembló la voz para nada, ¿no? Es que vuelvo a repetir, Nicolás, las condiciones están así en estos momentos. No hay ninguna evidencia o ningún escenario que se presente que se van a adelantar las elecciones. Entonces, si no hay un adelanto de las elecciones, uno tiene que trazar una ruta de tal manera de asumir su responsabilidad, de establecer las políticas correspondientes para dar solución a los problemas que verdaderamente necesita nuestra población. Si vamos a estar esperando en cada momento, mañana me voy, pasado me voy, no hago esto, en resumen no vamos a hacer absolutamente nada. Y como utilizando sus planes vamos a seguir en el fango, vamos a seguir... Ya, pero entonces, ¿cuál es? Ya, digamos, yo creo que se trazó una estrategia equivocada para enfrentar la crisis de diciembre, del 7 de diciembre. Creo que las cosas se pudieron hacer de otra manera, como se pudieron hacer de otra manera en el 2021, ¿ah? Porque Keiko Fujimori ha dicho que el gobierno de Dina Boluarte es legal y constitucional, o sea que no fue producto de un fraude. Así es. Y nos hemos pasado 1 año y medio en vilo con el tema del supuesto fraude que nunca se pudo acreditar, ¿no? Y que ha sido lamentable. Pero el 2021, cuando Castillo gana con las justas y el país está partido en dos, era obvio que había que hacer un gobierno de acuerdo nacional. Y en vez de hacer el gobierno de acuerdo nacional, se armó el desmadre nacional. El 7 de diciembre yo creo que también hubo una oportunidad de hacer algo parecido. Y más bien Dina Boluarte se pegó al lado de quienes se habían opuesto al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Del cual ella misma había sido parte. Pero en fin, pero el mensaje al final, ¿cuál es? Con el precio de los 60 personas fallecidas, lo que está claro es que nos vamos hasta el 2026 y que lo que deberían hacer los actores políticos es organizarse y actuar en esa perspectiva. Yo pienso... O sea, porque, Jorge, es que es importante ese mensaje. ¿Le puede gustar? ¿No le puede gustar? Bueno, se tuvo que pagar un precio. Bueno, ya pues, vamos hasta el 2026. Claro. Entonces, o sea, enviar ese mensaje es importante, para acá y para afuera. U otro, ¿no? Pero ese es uno, y que entiendo que es el de ustedes. Yo pienso que, de acuerdo a los escenarios que se han presentado, y no habiendo ninguna propuesta por parte del Congreso, quién es el que tiene que llevar a cabo si va a haber adelanto o no de elecciones, el escenario que se presenta es tal como lo ha manifestado, lo ha dicho el Premier, ¿no? Es seguir la ruta hasta el 2026. Ahora, ¿no les preocupa a ustedes este llamado a la nueva toma, la tercera toma de Lima o el bendito paro? Que además es en una fecha emblemática, el 19 de julio de 1977, hubo el primer gran paro nacional en el Perú contra el gobierno militar de esa época, pidiendo elecciones generales, ¿no? Contra el gobierno militar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no les preocupa a ustedes? Ustedes el diagnóstico que tienen es que esas protestas no van a tener las dimensiones que sus organizadores pretenden. Por supuesto que nos preocupa, porque el único mecanismo que nosotros tenemos que emplear es el diálogo, conversar, y lo estamos haciendo en los diferentes niveles correspondientes, particularmente en el sur del país, ¿no? No descuidando también las necesidades que tienen todo el territorio de la República, porque no solamente es el sur, sino también el norte con esta llegada del escenario que se nos pueda presentar. Sí, y con lo que ha sucedido, con el ciclón Yaku, con el fenómeno del niño costero moderado que ocurrió en las anteriores épocas. Pero lo que tenemos que nosotros que hacer es verificar hasta dónde llegan estas demandas que están llevando a cabo, ¿no? Y quiero poner un ejemplo. Empezamos en la región del sur, particularmente en la región de Puno, con 7 días de paralización. Disminuyó a 5, disminuyó a 2, disminuyó a 1, diario, ¿no es cierto? Y posteriormente, 1 mensual. El día 30 hubo un paro seco y podemos evidenciar, y saludo, ¿no?, a la población de Puno por tener la responsabilidad de querer seguir trabajando para el desarrollo de su región. Y solamente fue acatado por un 10%, ¿no? Cuando se dijo de que se iba a ver este izamiento de la bandera de luto. Bueno, esas no son banderas, sino son trapos, ¿no es cierto? Porque hay una sola bandera, nada más. Acá no hay de uno u otro color, es una bandera, la de todos los peruanos. Entonces, hicimos el izamiento en Puno, en Juliaca. No dijimos que había habido triunfalismo porque
es una responsabilidad y un deber cívico hacerlo en una fecha tan importante para todo el país. Y hubo solamente 3 expresiones que ellos pueden tener su justo derecho de reclamar, pero nosotros estamos avanzando y coordinando mediante el mecanismo del diálogo para poder disminuir los grados de tensión como consecuencia de los requerimientos que ellos desean realizar. Ministro, tenemos que ir a la pausa y quisiera que regresemos tras ella para hablar de cómo van a enfrentar ustedes o seguir enfrentando la crisis del dengue, pero sobre todo lo que según todos los anuncios se nos viene, que es un fenómeno del niño que podría ser de proporciones mucho mayores a las que hemos vivido, con todas las consecuencias que eso implica. Y está en nuestros estudios el ministro de Defensa, Jorge Chávez Creste. Hemos hecho en los primeros minutos esta entrevista un balance del balance, pero digamos, a mí me quedan claras 2 cosas: que el gobierno se queda hasta el 2026 y que, o pretende quedarse hasta el 2026, y que su balance es que esta crisis política terminó, que va a haber protestas, pero que estas no van a tener las dimensiones que sus organizadores pretenden, o sea que hay que voltear la página y darle para adelante. Digamos, y eso, no sé si he hecho un resumen adecuado del pensamiento Boluarte. Coincido, pero no tanto como voltear la página, porque hay que mantener los mecanismos de diálogo, hay que fortalecer las relaciones en los 3 niveles de gobierno, particularmente en las zonas donde se ha producido esta crisis, y sobre todo, ¿no?, satisfacer las demandas insatisfechas en el sentido y postergadas por muchísimo tiempo. Por ejemplo, la limpieza del lago Titicaca, por ejemplo, saneamiento y todas las actividades para dar agua y alcantarillado en la zona de Juliaca, y varios aspectos de desarrollo, la descombinación del río Coatahuata. Se tiene que llevar a cabo varias acciones que permitan... Pero un tema es también cambiar de discurso. En todo caso, si se pretende un entendimiento con los puneños, cambiar de discurso es a la minería informal. O sea, yo he entrevistado a los dirigentes que están que representan a la minería en proceso de formalización, y de lo que se quejan es que en el Perú se ha cambiado tantas veces de gobierno, tantas veces de ministro de Energía y tantas veces de autoridades que ya no saben ni quiénes son los interlocutores, y ellos quieren formalizarse. No quieren que los sigan tratando como criminales, porque además no lo son. No lo son. O sea, lo que quieren formalizarse, que son la inmensa mayoría. Yo concuerdo plenamente con eso. En mi experiencia que yo he tenido como viceministro de Minas, he conversado con ellos, me permitió conversar con el señor ministro de Energía y Minas, y están evaluando y haciendo una propuesta para flexibilizar y poder llevar a cabo la solución a esos justos reclamos, porque es muy engorroso llevar a cabo este tipo de formalización, y lo que se tiene que llevar a cabo es ello. Creo que mejor que realizar actividades de interdicción o pelearse con ellos mismos, debe haber una solución que permita desarrollar eso. Por esencia, el Perú es un país minero, de nuestra pequeña minería, y tenemos que llevar a dar una solución. Yo no sé si la cifra es exagerada, pero cuando uno ve, por ejemplo, la tragedia esta que hubo en Arequipa, y descubre que hay una población de 30.000 personas dedicadas en un solo pueblo, que hace 20 años no existía, ¿no? Y dedicados todos prácticamente a la minería. Más del 50% de la extracción de los minerales, particularmente del oro, es a cargo de la pequeña minería. Claro, y el tema ahí es formalizarlos. Ahora, yo he escuchado un reclamo, una propuesta de ellos. Algunos decían que hay que hacer un banco minero, otros decían que lo que hay que hacer es una comercializadora de mineral. O sea, lo que necesitan es alguien que les compre el mineral. Exactamente. Y que les compre el mineral a un precio justo, y eso puede articular toda la cadena de la formalización. Versa en 2 caminos, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Y eso lo hemos conversado con el señor ministro de Energía y Minas, y es de conocimiento también del Consejo, y se está estudiando y evaluando eso. Lo primero, que el mineral debe de quedarse en el país. O sea, se debe de tener los mecanismos para adquirir el mineral. Ya sea de una u otra manera, eso es motivo de estudio y evaluación, pero se tiene que garantizar que el mineral quede acá, porque el mineral se está yendo hacia otro país. Parte del mineral se está yendo a Bolivia, y los bolivianos lo exportan a Europa y Estados Unidos como si fuera propio, inflando su propia producción. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares, y esa es incidencia fuerte en el Producto Bruto Interno. Entonces, por ahí es una salida. Y lo segundo, de que los mecanismos de formalización no afecten el medio ambiente, y hay mecanismos para llevar a cabo eso. Ya no el empleo del mercurio, que debe ser totalmente erradicado,
y por otro sistema de gravidez o otro que exista que permita No, que se pueda llevar a lo cabo. importante es que si uno mira la realidad con objetividad, si la formalización no ha avanzado, no es por culpa de los mineros informales, que quieren formalizarse y que no han tenido interlocutores, ni procedimientos, ni mecanismos que permitan que esto avance, ¿no? Y lo que se han sentido más bien es agraviados, ¿no? Porque los han acusado. A mí me decía Erasmo, ¿no? El dirigente, Musalabe, el dirigente de los mineros informales de Madre de Dios, que los habían acusado de financiar las protestas. Y él decía, si nosotros financiamos las protestas, si nosotros los mineros informales salimos a tomar las carreteras a ver si pasa alguien, no bajarían 3.000, bajarían 30.000 en cada lugar, y no dejaba de tener razón. Estaban molestos porque sentían que les estaban atribuyendo responsabilidades que no eran suyas, ¿no? Pero en fin. Ahora, ese tema de Puno es complicado porque hay una herida, hay dolor. La gente siente que no merecían esas muertes, pero también que no merecen el discurso en el que se termina a veces, que son agitadores, o sea, porque si uno empieza a revisar cada caso de los fallecidos, resulta que incluso si participaron en la protesta, no eran gente violentista, ¿no? Ahora, lo que se está viendo en el mecanismo de diálogo y las acciones que está tomando el gobierno, en ningún momento es tipificarlos como violentistas a toda la población de Puno y de Juliaca, particularmente la región de Puno y el sur del país, sino que se está estableciendo un mecanismo de diálogo y de conversaciones y de coordinaciones. Lamentablemente, por el momento, con la única autoridad que no podemos aún conversar, ¿no? Y es de conocimiento de todos, es con el señor gobernador. Pero con las demás autoridades, es más, desde el día de ayer ha empezado una acción cívica en la región de Puno, que ha sido bien recibido por las localidades de Cabanillas y posteriormente va a ser recibido por la localidad de Macusani. Estamos avanzando de a pocos, evidenciando que lo que queremos es dar solución a sus problemas. Ese es el mecanismo que nosotros tenemos que emplear. En ningún momento estamos buscando el enfrentamiento, indicando que ellos son violentistas, por el contrario. Claro, pero lo que le reclama la gente de justicia, se quejan que el proceso de investigación sobre las muertes va demasiado lento, que la información no está llegando, o sea, hay un reclamo en ese sentido. Pero, Nicolás, hay que buscar el punto medio, porque acá los que tienen que llevar a cabo la solución como titular de la acción penal es el Ministerio Público. Se le ha proporcionado todas las informaciones, todos los pedidos. Cuestionaban mucho de que no se había presentado el señor general jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El día de ayer ha asistido, tal como ya se había manifestado anteriormente. Todas las personas que han sido citadas van a asistir. En su momento seguramente me van a citar, yo asistiré. No hay ningún mecanismo que indique todo lo contrario. Por el contrario, creo que lo que se está llevando a cabo es para tratar de dar solución y que se evidencie qué es lo que verdaderamente pasó de manera individual por cada caso que lamentablemente ocurrió con el fallecimiento de ciudadanos peruanos. Ahora, Jorge, estamos enfrentados, la crisis que ha habido con el Yaku y con lo que ha venido después, que es la crisis de salud pública con el dengue, sobre todo en Tumbes, Piura, fundamentalmente, bueno, en otras regiones también, por supuesto, ¿no? En Lambayeque, hasta en Ica. Lo que ha provocado es la misma situación que generó el COVID. O sea, que se han puesto en evidencia todas nuestras falencias. ¿No? Por un lado, todo lo que no se hizo en términos de infraestructura, pese a que nos hemos gastado 25.000 millones en la reconstrucción con cambios, que a estas alturas está claro que fue un fiasco. Y en segundo lugar, ha puesto en evidencia nuestras falencias en salud pública. O sea, no hay nivel primero de atención, no hay una gestión de recursos adecuada, falta personal, falta infraestructura. Y la verdad es que por los anuncios que se hacen tenemos muy poco tiempo. Es decir, no se va a poder hacer todo lo que debió hacerse en años, pero hay algunas cosas que se tienen que hacer y tenemos, según los más optimistas, 5 meses para hacer las cosas. Sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura, 5 meses. Pero hay que ponerse en acción ya, hoy. O sea, ¿qué medidas van a tomar ustedes para enfrentar esta situación? A ver, acá hay dos escenarios de crisis, diría yo, que se han presentado y uno que continúa presentándose. Creo que todos sabemos que cuando existen lluvias intensas hay incremento de temperatura, ¿no? Se produce ya sea el fenómeno del Niño o lo que pasó con el ciclón Yaku, pero posteriormente viene la aparición del dengue. En el 2017 llegamos a 67.000, ¿no?, infectados por ese virus. Actualmente estamos llegando cerca de 200.000, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede?
normalmente haciendo una crítica constructiva, nosotros nunca planeamos nada. Somos eminentemente reactivos. Sucede, respondemos. Y Sucede, corremos respondemos. atrás, claro. Y no nos preparamos desde el sistema de salud para poder afrontar eso en los 3 niveles de gobierno. Porque recordemos de que la descentralización ha hecho que las direcciones de salud, regionales de salud, airesas, estén a cargo de los gobiernos regionales. No estamos responsabilizando, no estamos soplando la pluma a otros, porque cada uno tiene su nivel de responsabilidad. Pero todos tienen que trabajar de manera conjunta. En su respectivo momento se ha declarado el estado de emergencia sanitaria para enfrentar eso. En su respectivo momento se han entregado los fondos correspondientes, ¿no? Para que los gobiernos regionales, a través de las municipalidades, puedan descentralizar la asistencia médica en este proceso del dengue, ¿no? En estos momentos ya se están empleando todos los medios, no solamente del sector salud, sino también del sector defensa, empleando recursos para incrementar la cantidad de fumigadores, se está trasladando equipo especializado de Lima, se está empleando las unidades para evacuaciones, todos los medios disponibles para enfrentar eso que viene afectando a nuestra población. Lamentamos el fallecimiento de más de 200 personas, pero es lo que nosotros estamos visualizando en estos momentos. Con respecto a lo que se dice prácticamente de cambiar a la ministra de Salud, en pleno proceso que nosotros tenemos de actuar contra el dengue, creo que no sería lo más recomendable. No, además, yo he tenido acá a la ministra de Salud y hemos estado en contacto siguiendo por la relación que tenemos con las regiones, ¿no? Y la verdad es que le han atribuido a la ministra responsabilidades que no le competen. Exactamente. Es decir, por ejemplo, el informe de la Contraloría que acaba de ser publicado son observaciones directas a la gestión en Piura y en Tumbes. O sea, no se refiere a la gestión del ministerio, ¿no? Y son además temas que se arrastran desde hace años, de ineficiencia, de falta de personal, de falta de todo. Claro, de colocar a las personas que no son técnicas, sino con un afán político, y que cuando sucede la emergencia no saben gestionar la emergencia. Entonces, esos tipos de aspectos tenemos que irlos cambiando. Ahora, salgo un poco del dengue y me voy al fenómeno del niño global, que ya las entidades internacionales lo han manifestado. Nosotros venimos trabajando hace 2 meses con las entidades científicas, escuchando a las entidades científicas, ¿no? Un grupo de fuerza de tarea ministerial de 6 ministerios, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, en el sentido siguiente, de tomar todas las acciones correspondientes. ¿Cuál ha sido la primera acción? Declarar en estado de emergencia por peligro inminente, sobre la base de información científica proporcionada por el ENFEN, proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, 856 distritos, 17 regiones en todo el país. Eso es lo primero que hemos hecho. Después estamos terminando ya, en esta semana debemos terminar, para presentar la próxima, un plan multisectorial, de tal manera de reforzar las acciones que se tienen que hacer de manera preventiva y preparatoria para el escenario fuerte que se debe presentar entre diciembre y enero. Coincido, son los 5 meses, de julio hasta diciembre. Son 5 meses que tenemos que hacer. Lo primero, ya lo hicimos. Lo segundo que se tiene que hacer es determinar en los 3 niveles de gobierno qué tipo de obras y acciones se van a hacer. Claro, pero ahí viene el problema de la sobreposición. O sea, es decir, está claro que no se va a poder hacer todo lo que se necesitaría, se va a hacer lo que se pueda hacer en estos cortos 5 meses. La pregunta es quién lo va a hacer y cuándo va a empezar, porque tiene que empezar de una vez, porque vamos discutiendo y ya se pasó una semana. Ya se han hecho las coordinaciones en estos 2 meses de organización, de planeamiento, y ya la próxima semana se debe de presentar, porque se ha coordinado con los diferentes niveles de gobierno, con las diferentes entidades: Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Defensa. Se está equipando a 11 batallones de ingeniería. Se está equipando del ejército. Del ejército en la zona norte de nuestro país, para que puedan apoyar, pero en el proceso de respuesta, no en el proceso de preparación, en el proceso de respuesta, y que ayuden el esfuerzo de los gobiernos regionales y locales de apoyar la asistencia en el proceso de respuesta que se pueda presentar. En los procesos de preparación y prevención va a actuar Ministerio de Vivienda, va a actuar el Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Y qué van a hacer, ¿no? Y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, garantizar la transitabilidad. Ministerio de Desarrollo Agrario, limpieza y descolmatación de los ríos, y limpieza y descolmatación de las quebradas. En Lima,
Por poner un ejemplo, tenemos nosotros más de 30 quebradas, 32, de las cuales 9 solamente se han puesto geomallas. Ahora se van a poner geomallas para las 32 y no solamente eso. No, incluso en esas 9 nosotros hemos hablado con el alcalde Chosica ayer o antes de ayer, me parece, y una de las tareas es escolmatar las geomallas, porque ya recibieron una carga y tienen que ser puestas en operación, porque si viene otra vez los deslizamientos no van a resistir esa geomalla. Ese es el trabajo que vamos a hacer en estos 5 meses, ¿no? Efectivos y con una tarea de preparación para que la población y el gobierno estén mejor preparados para esa contingencia. Ya no esperar a ser reactivos. Es la primera vez que se está haciendo un plan, es la primera vez que se está tomando esta contingencia, porque los fenómenos del Niño del 80, del 90 y del 2000 fueron eminentemente reactivos. No hubo una preparación adecuada. Jorge, a mí me impresionó mucho y siempre lo repito, el año 2016 yo estaba en Piura cuando se hizo el debate presidencial. Y en ese momento se discutía, se viene el niño y se discutía lo que había que hacer. Felizmente no vino el niño del 2016. Así es. Y se tuvo prácticamente un año para hacer cosas cuando vino realmente, que fue el 2017. No se hizo nada, Jorge. Y es más, han pasado 6 años desde el niño del 2017 y lo que yo escuché que había que hacer el 2016 hasta ahora no lo hace. Sí, claro. O sea, eso no nos puede seguir pasando. Por supuesto. O sea, no es que no se sabe lo que hay que hacer. Pregúntenle a los piuranos si no saben lo que hay que hacer. Sí, claro que lo saben hace rato. En ese sentido, el planeamiento que nosotros estamos haciendo, vamos a contar. Yo soy miembro del Colegio de Ingenieros. Soy parte de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional del Colegio de Ingenieros. Y tengo mucha relación con el que es el vicedecano, que es de la ciudad de Piura, y nosotros vamos a conjuntamente con ellos trabajar y vamos a tener los conocimientos de los expertos para que ayuden en este trabajo que lo van a hacer los diferentes sectores, los diferentes gobiernos regionales, los diferentes gobiernos locales. Otro de los aspectos que estamos haciendo es ya trasladar la ayuda humanitaria, no esperar a que suceda el evento. O sea, por ejemplo, hay un tema porque hay que hacer drenaje en las ciudades. Ya, no se ha hecho, no hay tiempo para hacerlo. En 5 meses es bien difícil que se puedan hacer obras que pueden requerir un año o más. Pero sí se pueden hacer obras alternas como derivación de tuberías hacia las zonas de desfogue. Eso ya se ha coordinado con el gobierno local, con el gobierno regional, particularmente la ciudad de Piura. Limpiar los canales, limpiar las rutas en donde se están llevando a cabo la descolmatación de los ríos y hacer una serie de actividades. Cuando hablabas de que no había superposición, ya se ha coordinado con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los diferentes sectores. Para ver qué le toca a cada cual. Exactamente. Y la próxima semana ya se va... Pero tiene que haber una conducción de esto. Tiene que haber alguien a quien todo el mundo le rinda cuentas y que vaya midiendo el cumplimiento de los plazos y de las tareas que se asignen. Claro. Porque si no nos va a pasar lo de toda la vida, que se deciden cosas, se trasladan presupuestos y a la hora de la verdad te das cuenta que no se hizo lo que había que hacerse. Sí, nosotros hemos conformado desde el gobierno un grupo de tarea ministerial, un grupo de fuerza ministerial que nosotros le llamamos, que está liderado por el presidente del Consejo de Ministros, en la cual cada uno tiene ya sus competencias y responsabilidades. Inicialmente se va a poner a conocimiento de la ciudadanía en coordinación con los gobiernos regionales y locales de lo que se les va a entregar, cuál va a ser la responsabilidad en los diferentes niveles y asimismo la supervisión la va a hacer desde el gobierno este grupo de tarea en cada uno de los sectores que tienen las responsabilidades correspondientes. Ahora, ustedes se han reunido ayer en el COEN, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es la previsión esta de que diciembre probablemente sea el mes donde las lluvias intensas nos vengan encima? O sea que A diferencia de otros años, nosotros hemos escuchado a las entidades científicas, a los expertos, y ellos nos han manifestado lo siguiente. Y de acuerdo también con la opinión de las entidades internacionales, ¿no? Como la NOAA, que ya ha dicho de que el fenómeno del Niño global ya empezó. ¿Cómo ha empezado? Con el incremento de temperatura en el Pacífico Central. Las aguas entre el continente americano y el continente asiático, ¿no? En el centro, conocida como una zona 3-4, ya se viene incrementando. Ha incrementado 4 puntos. Eso significa que con el tiempo puede ir incrementando más. ¿Cuáles son los efectos sobre nuestro territorio? Al calentarse y llegar a unirse con los vientos cálidos que vienen de la zona ecuatorial, puede producirse un fenómeno de Niño costero sobre nuestras costas, nuestro territorio, desde Tumbes hasta Ica. Ese es el escenario que nos ha presentado
el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología y también encuadrado la Comisión Multinacional del ENFEN. Cuando empieza, y empezó, cuando puede tener efectos sobre nuestro territorio a partir de septiembre-octubre, iniciando con el incremento de la temperatura, con afectación a nuestra zona de pesca, con afectación a otro tipo de incidencias territoriales y meteorológicas que puede presentarse. Pero el mayor impacto como consecuencia de las lluvias intensas que se puede producir es a partir de diciembre, enero del próximo año. Entonces, O sea, eso ratifica la conclusión, tenemos 5 meses. exactamente. No tenemos más tiempo. No tenemos. Porque además lo peor que puede haber es que yo he escuchado por ahí algunos especialistas que dicen, pero no es seguro de que sea un niño. Ya, No. y si es decir, porque si tú dices, no es seguro de que sea un niño, digamos, dramático lo que tengamos que enfrentar, entonces no hacemos lo que habría que hacer. ¿Y qué pasa si es? No vamos a estar preparados. O sea, mejor es prepararse para algo y que no Nicolás. ocurra a que ocurra y no estar preparado. Exactamente. ¿No? Y si nosotros nos fortalecemos en nuestras capacidades, por ejemplo, en el sector defensa, se ha hecho un desembolso de 486 millones para tener no 12 helicópteros, sino 30, ¿no? Todas las unidades terrestres que hace más de 8 años no le habían dado mantenimiento, que son más de 300 unidades terrestres con los camiones MAN. Sí, recuperar 156 equipos mecánicos de ingeniería de los batallones. ¿Qué es lo que sucedió actualmente? ¿No? La gente pedía que salgan los batallones de ingeniería, salgan los batallones Y todo estaba... y todo estaba malogrado, ¿no? Inoperativo. Qué barbaridad. Estamos recuperando eso. Ahora, pero ustedes son conscientes, o sea, por ejemplo, porque acá se juntan, o sea, hay que hacer una gran inyección de dinero en obras de infraestructura, ¿no es cierto?, las que se pueda. Hay que hacer una gran inversión en salud pública, porque la salud está fatal, o sea, falta personal, falta nivel primario de atención, hay que destrabarlos, o sea, hay que hacerlo. Pero por el otro lado, ya hay una afectación que se está arrastrando de lo que vivimos a comienzos de este año. Hay agricultores que están quebrados en este momento, que están pidiendo desesperadamente auxilio. O sea, no pueden pagar sus obligaciones, están perdiendo sus tierras. O sea, es gente que necesita respaldo, que necesita oxígeno, que le prorroguen los créditos, que se vea la fórmula de tenderles una mano, ¿no? Mire, en ese sentido se está trabajando en cada uno de los sectores. Quiero ir al Ministerio de la Producción. Por ejemplo, cuando hubo la interrupción de la carretera de Chiclayo a Bayóvar, afectó la zona de los productores, los marisqueros conocidos, ¿no es cierto? Y perdieron cerca de 50 millones. Actualmente, en un trabajo que ha hecho el Ministerio de la Producción con ellos y con el Ministerio de Economía y Finanzas, se le está dando las acciones que tú acabas de mencionar. Hemos solucionado ese problema. Así también se está llevando, se les ha pagado el seguro agrario a cada uno de ellos, en los que están en el listado correspondiente, de acuerdo a lo que ha informado la señora ministra de Desarrollo Agrario, y se están tomando todas las previsiones justamente para protegerlos, ¿no? Y también para garantizar que con el tiempo puedan tener las facilidades de que no se vean afectados como consecuencia de la emergencia que se produjo en los meses anteriores. Se está trabajando, Nicolás, en ese aspecto. No, si tú has visto, no solamente, perdón, en el aspecto de que lo que va a venir, sino lo que ha pasado. Claro, por eso que hemos prorrogado el estado de emergencia para satisfacer las necesidades en el proceso de rehabilitación y de asistencia a toda nuestra producción agraria y a otro tipo de acciones que se tienen que dar. Tenemos lamentablemente que ir terminando, Jorge, nos quedan solo 3 minutos. Y yo quiero aprovecharlo para algo que yo lo escuché de la gente de Piura, lo escuché también en La Libertad, en el sentido siguiente, que no podemos seguir trazando estrategias que sean puramente defensivas. O sea, por ejemplo, en el caso de Piura, lo que necesita es un plan para Piura. ¿Cuál es el plan para el desarrollo, el progreso, el crecimiento y el bienestar de los piuranos? O sea, el plan no puede ser solamente qué hacemos para defendernos del fenómeno del niño, no, sino tenemos que hacer un plan de construcción del futuro de Piura que tome en cuenta que en Piura, como en Tumbes, como en La Libertad, como en La Medellín, que se va a enfrentar regularmente un fenómeno del niño y que por lo tanto cualquier obra de infraestructura que se haga tiene que introducir el chip, ¿no es cierto?, de la prevención contra los desastres. Pero lo que necesitamos son planes como país y no tenemos. No tenemos, porque llega la gente al gobierno, lamentablemente, y lo que, pues, como tiene poco tiempo, va contra el reloj a levantarse todo lo que pueda y ahí se van, lo más rico que sea posible. Y así no vamos a progresar como país. Necesitamos planes que vayan más allá de los gobiernos. Que trasciendan en el tiempo, ¿no? Pero, a ver, cuando nosotros hablamos, y yo coincido plenamente contigo, no solamente se puede tomar una medida de prevención, de proteger a nuestra población, sino que eso tiene que ser acompañado de un proceso de desarrollo, no solamente productivo, sino desarrollo social que debe de tener cada población. Pero yo recordar
de que cuando uno asume una responsabilidad como autoridad regional y municipal, tiene su plan estratégico de desarrollo, ¿no? Que debe de presentarlo y tiene la obligación de presentarlo. Y eso debe estar amarrado con la política nacional y con lo que el gobierno nacional puede trabajar coordinadamente con cada gobierno regional. No, la verdad es que hay agenda para quedarnos acá 3 horas, porque mi productora me está haciendo recordar que la otra cara del fenómeno del Niño son las sequías. Exactamente. Es decir, no solo vamos a tener inundaciones en el sur, sino en la sierra, o sea, inundaciones en el norte, sino en la sierra sur vamos a tener... Rápidamente, al respecto, ya hemos tomado las acciones de declarar el estado de emergencia sobre ciertas regiones en las cuales las entidades científicas nos dicen que va a haber un fuerte desabastecimiento de recurso hídrico, y no solamente eso, que puede afectar también el consumo de alimentación de las personas, pero principalmente de nuestro ganado. Exitosa. ¿No? Año a año, como consecuencia de ello, y esta es la segunda sequía que estamos teniendo en la región sur. Por eso se ha declarado el estado de emergencia. En los próximos días va a salir un DU para tomar todas las acciones correspondientes a través del Midagri y poder enfrentar ese escenario de riesgo que ya lo tenemos también mapeado y organizado para darle una solución. ¿No sería una buena señal para terminar y en 30 segundos levantar el estado de emergencia en Puno? ¿O eso no está en los planes inmediatos? A ver, de acuerdo a la estrategia establecida, al asumir el control del orden interno por las Fuerzas Armadas, se establecen un planeamiento y fases. Ténganlo por seguro que en los próximos, estamos en la tercera declaratoria del estado de emergencia. En los próximos 30 días. Por supuesto, una vez que acabe ello, se va a analizar y estoy seguro que se van a dar las condiciones para levantar el estado de emergencia. O sea, todo tiene su proceso y su paso. No es porque queramos militarizar, como se ha dicho en un momento, no, por el contrario, queremos garantizar la seguridad y tranquilidad y establecer los mecanismos de diálogo para proponer y realizar el desarrollo y la solución a los problemas que tiene nuestra región de Puno. Tenemos que terminar, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, ha estado acá en los estudios de Éxitos.